La historia de la Reforma litúrgica, relatada por el periodista católico Mauricio Pérez. Habiéndose publicado ya la Constitución Litúrgica Sacrosanctum Concilium en el Concilio Vaticano II, era necesario establecer una comisión que se encargara de implementarla. En esta emisión hablaremos justamente de eso, la constituyente del Concilium y también del origen de la Sagrada Congregación para el Culto Divino. La aplicación práctica de la Constitución litúrgica se puso en marcha. Lo exigían la importancia y la magnitud de la empresa, la viva expectación suscitada en la Iglesia por la discusión del documento conciliar y los fermentos de renovación que en algunos sitios empezaban a dar lugar a iniciativas arbitrarias. Ya en el curso de la segunda sesión del Concilio Vaticano II, algunos obispos y peritos se habían interesado por el plan de la reforma y por las primeras aplicaciones concretas de la Constitución. En la mañana del 3 de enero de 1964, el padre Annibale Bugnini fue llamado por el cardenal Gaetano Cicognani, secretario de Estado, para comunicarle que el Santo Padre le había nombrado secretario de la Comisión para la aplicación de la Constitución. Fue solo una comunicación verbal. El nombramiento oficial vino con una carta de la Secretaría de Estado el 13 de enero de 1964 que decía así: el Santo Padre se ha dignado benignamente instituir un concilium ad exequandam constitutionem de sacra liturgia, complaciéndose al mismo tiempo en incluir entre sus miembros a sus eminencias reverendísimas los señores cardenales Giacomo Lercaro, arzobispo de Boloña, Paolo Giove y Arcadio Larraona, y nombrar secretario al reverendísimo padre Annibale Bugnini de la Congregación de la Misión. Así se formó la constituyente del Concilium, como gustaba de llamarla Pablo VI. El término concilium, en lugar de comisión, fue elegido por los latinistas por ser más clásico, pero su significado era el mismo. De hecho, entre los organismos postconciliares se encuentran el Concilium de Laicis, Concilium Cor Unum, pero también la Comissio Justitia et Pax, Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, Commissione per le Comunicazioni Sociali. No fueron del mismo parecer quienes interpretaban Concilium como un organismo para investigar, preparar proyectos, dar opiniones, admitiendo por tanto la posibilidad de una segunda comisión que evaluase ese material y tomase las decisiones oportunas. Tal comisión no podía tener otra sede que la Congregación de Ritos. De hecho, en febrero de 1964 fue constituida teniendo por presidente al sustituto de aquel dicasterio, pero tuvo una existencia breve. El Papa, informado del asunto, se mantuvo firme en sostener el concilium y la suprimió. La frase ad exequendam constitutionem de sacra liturgia se debe al secretario del concilio, Monseñor Felici, que quiso expresar con el título, más bien barroco, la finalidad del organismo. El anuncio del nuevo organismo se hizo el 25 de enero de 1964 con el motu proprio Sacram Liturgiam, mientras que el nombramiento de sus miembros se publicó en l'Osservatore Romano el 28 del mismo mes. El motu proprio no indicaba ni las competencias ni el nombre de la comisión. Se limitaba a decir que había sido instituida para llevar a la práctica las normas de la Constitución litúrgica. Pero el Concilium había empezado ya a trabajar, poniendo en marcha su organización y la orientación del trabajo. El 15 de enero, la Constituyente tuvo la primera reunión con la siguiente agenda: comunicación del cardenal Giacomo Lercaro, examen del motu proprio, programación del trabajo y otros asuntos. El cardenal presidente se limitó a hacer algunas observaciones de carácter general sobre la finalidad del concilium. Querido por el Santo Padre para la aplicación en toda su extensión programática de la Constitución conciliar sobre la Sagrada Liturgia y sobre la importancia de la tarea que se le encomendaba. El secretario presentó un anteproyecto del trabajo a realizar. Un mes después, el 15 de febrero, tuvo lugar una segunda reunión que, por deferencia, se celebró en la residencia del cardenal Larraona, en el número 10 de la Vía Serristori. Allí se examinó la lista de las personas que se presentarían al Santo Padre como miembros del Concilium. Fue aprobada por unanimidad y después, confirmada por el Papa, fue publicada en l'Osservatore Romano el 5 de marzo de 1964.
En la misma reunión se fijó para el 11 de marzo la primera reunión general del Concilium y se procedió a la formación del primer grupo de estudio para la revisión del Salterio, compuesto por 6 biblistas de los más cualificados residentes en Roma. La prioridad dada a la creación de este grupo se explica por el hecho de que la revisión de los salmos exigiría un largo periodo de tiempo y hubiera podido bloquear el ritmo ordenado y dinámico de los otros grupos. Con esta medida, la constituyente del Concilium agotaba su mandato y dejaba de existir. De hecho, el 29 de febrero de 1964, en carta dirigida al cardenal Ercaro, la Secretaría de Estado establecía las competencias del Concilium en estos términos. Me honro en comunicar a vuestra eminencia reverendísima que conforme a las intenciones del Santo Padre, las atribuciones para la aplicación de la Constitución litúrgica, de la cual es presidente su eminencia reverendísima, son las siguientes. A. Sugerir los nombres de las personas que han de formar los grupos de estudio para la revisión de los libros litúrgicos. B. Seguir y coordinar el trabajo de los grupos de estudio. C. Preparar con cuidado una instrucción que aclare prácticamente el motu proprio Sacram Liturgiam y establezca claramente las competencias de las autoridades eclesiásticas territoriales con relación a la reforma de los ritos y de los libros litúrgicos. D. Hacer aplicar conforme a la letra y el espíritu del concilio que le ha aprobado la Constitución, respondiendo a las propuestas de las conferencias episcopales y a los problemas que surjan de la correcta aplicación de la Constitución. Los posibles recursos contra las decisiones del Concilium y la solución de las cuestiones especialmente dedicadas y graves completamente nuevas serán referidos por el Concilium al Santo Padre. Este documento, que siempre fue considerado como la Carta Constitucional del Concilium, daba su fisonomía al nuevo organismo. Existía de hecho no poca incertidumbre acerca de su figura jurídica. Había quien pensaba que debiera ser solamente un órgano consultivo o un grupo de estudio, dejando enteramente a la Congregación de Ritos la función ejecutiva. Pero esta idea fue descartada. Entonces se propuso que fuera una comisión mixta que tuviera como presidente al prefecto de la Congregación de Ritos. Tampoco esta idea fue aceptada. Se volvió así a la carta antes citada, que lo consideraba un grupo calificado de estudio, pero dotado de competencias ejecutivas temporales, dependiente directamente del Papa. En su configuración estaba más cercano a la fisonomía de un dicasterio que al de una comisión. La cláusula final, los posibles recursos y la solución de las cuestiones especialmente delicadas y graves o completamente nuevas serán referidos por el Concilium directamente al Santo Padre, fue su fuerza y su debilidad. Fuerza por la seguridad que le daba la confianza y el apoyo del Santo Padre. Debilidad por la novedad y la fragilidad de la fórmula jurídica. Por una parte, la Sagrada Congregación de Ritos se consideraba el órgano jurídico de la Santa Sede en todo lo referente a la liturgia y se inclinaba a considerar al Concilium nada más que como un órgano de estudio y a negarle toda autonomía, libertad de acción, consistencia jurídica. Por otra, la falta de una reglamentación más precisa sobre su funcionamiento no hacía fácil la actividad de un organismo en continuo crecimiento. La renuencia en reconocer no solo las competencias sino la existencia misma del Concilium se manifestó también en el hecho de que la carta del 29 de febrero, a pesar de repetidos ruegos, jamás fue publicada en el Acta Apostolicae Sedis, mientras que el elenco de los miembros, publicado en el Observatore Romano, apareció solo en el mes de junio siguiente después de la necrología. ¿Mera coincidencia? Una segunda carta de la Secretaría de Estado el 7 de enero de 1965 aclararía ulteriormente las competencias de la Sagrada Congregación de Ritos y las del Concilium, encomendando a éste la tarea de vigilar y regular la fase experimental de los nuevos ritos, y a la Congregación la de dar fuerza jurídica a su publicación definitiva. Otras competencias le fueron asignadas al Concilium en el curso de los trabajos, pero en el plano psicológico todavía tenía que llover mucho. Con la designación de los nombres de los miembros, el Concilium estaba completamente formado. Lo integraban 42 miembros, cardenales, obispos y arzobispos, un abad benedictino y 3 sacerdotes. Posteriormente, el número de miembros aumentó hasta un máximo de 51, con el fin de atender a una mayor representación de países, situaciones y problemas. Una vez creado el organismo,
hubo que pensar ante todo en buscar una sede. Al padre Bugnini, que buscaba dónde ubicar el nuevo organismo, el cardenal Cicognani le dijo: póngalo donde quiera, pero no en la congregación de ritos. Descartado ese lugar, se buscó otro. A cada comisión conciliar se le había asignado un local propio en la cuarta planta del Pontificio Hostal de Santa Marta, pero ninguna se había instalado allí, prefiriendo permanecer en su correspondiente dicasterio. Apenas corrió la noticia de que el concilium se había instalado en Santa Marta, todas las comisiones se apresuraron a ocupar sus propios locales y había que sudar para inducirlos a ceder un poco de espacio vital. Ocúpenlo por hecho consumado, no se anden con tantas historias, sugirió un prelado de alto rango. El concilium se acomodó en las 2 estancias asignadas a la comisión litúrgica. Después, poco a poco, ocupó toda la planta. En aquellas estancias, casi aisladas entre el cielo y la tierra, más el salón de los peregrinos en el piso bajo, usado en condominio, se fue realizando la reforma litúrgica hasta noviembre de 1969, cuando al concilium, transformado en sagrada congregación para el culto divino, le fue asignado como sede el luminoso y aireado cuarto piso del Palacio de las Congregaciones en el número 10 de la Plaza de Pío XII. Mientras se trabajaba intensamente en la reforma litúrgica, por encima de la Casa de Canónigos de San Pedro, del Camposanto alemán y del severo Palacio del Santo Oficio, se dominaba la soberbia estructura de la espléndida Sala de las Audiencias en construcción. Era la época en que habían sido demolidas las viejas construcciones irregulares surgidas en torno al oratorio de San Pedro. Los martillos neumáticos hundían hasta 60 o 70 metros de profundidad los potentes pilones de cemento armado que debían sostener la portentosa bóveda del arquitecto Nervi. Día a día, durante 5 años, veíamos crecer ligera y a la par robusta la nervatura de la gigantesca construcción. 2 obras en construcción bien cercanas, ambas destinadas al pueblo de Dios, ambas símbolos elocuentes y realidad confortante. Después de la sede, el personal. La secretaría se mantuvo en lo mínimo. Durante el primer año se mantuvo con 3 personas solamente, además del secretario, el padre Carlo Braga, director de Efemérides Liturgicae y adscrito a la Sagrada Congregación de Ritos, y el padre Gottardo Pasqualetti, de los Misioneros de la Consolata, recientemente graduado en Teología en la Pontificia Universidad Urbana. Después aumentó el número, pero nunca llegaron a ser más de 8 o 9 personas. También algunos por breve tiempo, don Piero Marini, de la diócesis de Bobbio, el padre Gastón Fontaine, de los Canónigos Regulares de la Inmaculada Concepción, fundador y director del movimiento litúrgico en el Canadá francés, Franz Nicolás, más tarde profesor de liturgia en la Universidad de Salzburgo, el padre John Rottel, después secretario de la Comisión Litúrgica en Estados Unidos y de la Comisión para la Traducción de los Libros Litúrgicos al Inglés, Jerry Brocolo, de la Arquidiócesis de Chicago, Monseñor Peter Coughlin, inglés, el padre Ignacio Calabuig, profesor en el Marianum, don Carmelo García del Valle, español, el padre Hermann Graf, del Verbo Divino, misionero en Filipinas. Todos, además de los estudios teológicos universitarios, habían seguido los cursos de liturgia en el Pontificio Instituto de San Anselmo o en los de París o Treveris. Entre los laicos, el doctor Roman Rus, esloveno, Marcello Olivi y Domenico Santolamazza. Fue una limitación premeditada. No se quería en el centro un exceso de personal, porque la reforma debía hacerse sobre todo por obispos y peritos de las diversas partes del mundo, como dice la Constitución en el número 25, que representaban el pensamiento, las esperanzas y los deseos de las iglesias locales. A la Secretaría le tocaba realizar el ensamblaje, organizando el trabajo. Como compensación, siempre dispuso de un personal joven, especializado, internacional, con representantes de las lenguas principales, francés, inglés, español, alemán y, por supuesto, italiano. En la próxima emisión de esta serie hablaremos acerca del motu proprio Sacram Liturgiam. Este podcast es una producción de Seminars Media and Faith Formation. Quedan todos los derechos reservados.